Miren, cuando vimos el equilibrio de una partícula en el espacio, con fuerzas en el espacio, casi siempre nos tocan, o no casi siempre, tenemos tres ecuaciones, suma fuerza en X, suma fuerza en Y, suma fuerza en Z igual a 0, y yo las tengo que resolver. En problemas pasados, algunas de las componentes de las fuerzas en X, en Y o en Z valían 0, y entonces nada más por superposición o por simultáneas lo podíamos resolver. Pero puede ser el caso en que tengamos nosotros tres fuerzas, todas en X, Y, Z, F1, F2 y F3, y que todas tengan componentes, esta en X, Y, Z, esta en X, Y, Z, esta en X, Y, Z, y que tengamos una fuerza acá de 1000 o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y también que tenga tres componentes en X, Y, Z. Entonces me van a quedar exactamente tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces esto no viene en el programa, por eso le puse que esto era de repaso, ¿ok? Pero nomás les voy a recordar cómo se resuelven tres ecuaciones con tres incógnitas. Cuando ya acabamos de hacer la suma de fuerzas en X, en Y y en Z, me van a quedar una ecuación en función de estas tres fuerzas y en función de la fuerza total. Entonces esas tres ecuaciones me pueden quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, un A1 por la fuerza 1 más A2 por la fuerza 2 más A3 por la fuerza 3 es igual a una constante 1. Este de aquí, A1, A2 y A3, era como cuando nos salían .83 de F1 más .52 de F2 más .33 de F3 igual a 600. O sea, son las componentes en esta y esta en X. Después, otras constantes nos daban B1 por F1 más B2 por F2 más B3 por F3. Y este me daba igual a una constante K2. Estas eran constantes también. Esta es la suma de fuerzas en Y. Esta era la suma de fuerzas en X igual a 0. Y esta era la suma de fuerzas en Y igual a 0. Y con la suma de fuerzas en Z igual a 0, me darían otras constantes. C1 por F1 más C2 por F2 más C3 por F3 igual a otra constante 3 de esta componente en Z, que sería a lo mejor 300 o qué sé yo. Pero aquí resulta que ahora sí tengo tres ecuaciones con las tres incógnitas todas. Entonces, para poder hacer simultáneas o por sustitución es mucho relajo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esto por determinantes. Primero vamos a sacar el determinante de todos los coeficientes de estas tres fuerzas, o sea, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ¿Okay? Entonces este de aquí yo lo voy a poner como A1, A2, A3, y luego aquí B1, B2 y B3, C1, C2 y C3. Yo voy a resolver ese determinante y le voy a denominar una letra K, diferente de estas tres. Si estas de aquí yo lo quiero resolver, hay varias formas, que por menores, que una bola de cosas, ¿no? Pero, aquí voy a borrar esto. Para poder resolver un determinante es muy fácil. Yo voy a poner estas dos columnas, la primera y la segunda columna, las voy a repetir. Voy a repetir aquí A1 y A2, B1 y B2, y C1 y C2. ¿Ok? Y ahora voy a agarrar así a 45 grados las tres y voy a multiplicar esto. Por ejemplo, voy a hacer esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Las que vayan de arriba para abajo hacia la derecha van a ser positivas. Y luego voy a irme de allá para acá, o sea, esta de aquí para acá, esta de aquí, 45 grados, y esta de aquí para acá, con signos negativos. Claro, aquí puede haber cantidades negativas también que pues se tienen que multiplicar. Esto me quedaría así, puede ser así. K es igual a A1 por B2 por C3,
A1 por B2 por C3, positivo, a menos que haya un signo negativo por aquí. Y luego más A2 por B3 por C1, y lo más A3 por B1 por C2, esta de aquí, estos tres positivos, y luego menos este de aquí, que podría ser, que es A2, B1 y C3, A2 por B1 por C3, y luego menos A1 por B3 por C2, A1 por B3 por C2, y menos esta A3 por B2 por C1. Aquí hay muchas letritas, pero realmente son cantidades. Este es punto .80 menos punto .3, punto .48 menos punto tanto, etcétera, etcétera. Yo voy multiplicando esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto por esto. Si B1 es negativo, pues me va a dar negativo, ¿verdad? El cociente este. De tal forma de que esta solución muy sencilla de determinantes, ¿verdad? Ya tenemos una constante. La constante que me da estas tres componentes de F1, F2 y F3 en X, Y y Z. Si ya tengo esta constante y yo quiero encontrar F1, si yo quiero encontrar F1, entonces voy a hacer otro determinante aquí. Para F1 voy a encontrar un determinante y en lugar de poner A1, B1 y C1, pongo los resultados. Pongo K1, K2 y K3. En esta de aquí yo pongo K1, K2 y K3 y luego A2 y A3, B2 y B3 y C2 y C3. ¿Verdad? Este de aquí ya lo voy a poder poner así. Esto era para F1. Entonces, la constante F1 es igual a este determinante en el cual estamos sustituyendo los resultados que pueden ser 0, 40, 100, 200, 300, aquí así, o sea, en esta parte más los otros dos, entre la constante. Este determinante lo resuelvo igualito que este, pongo dos columnas y entonces hago 3 veces para acá, 3 para acá negativo, y lo que me dé esto entre esto me va a dar la F1. Si yo no quisiera la F1, yo quisiera la F2, pues la F2 yo lo que tengo que hacer es sustituir los valores de los resultados en F2. En lugar de A2, B2 y C2 pongo K1, K2 y K3. Así de sencillo. Sería A1 y luego K1 y C1 y luego aquí B1, K2 y C2 y B2, no B3. Bueno, por andarlo haciendo así. A1, B1 y C1, K1, K2 y K3. Y acá es A3, B3 y C3 entre los valores de acá. Lo único que estoy sustituyendo es los valores de la resultante en el donde quiero encontrar esta fuerza. Ahí está. Si yo quiero encontrar en lugar de estas dos nada más la F3, pues entonces hago otro determinante con F3. El determinante aquí sería A1, A2, B1, B2, C1, C2 y K1, K2 y K3. Sustituyo el valor de los resultados en este de aquí y entre el valor de K que ya saqué al principio. ¿Ok? Entonces yo aquí así puedo resolver esto. Muchas veces ya las calculadoras tienen ese programa. Nada más les metemos los valores y me da directamente, pero lo que hace la calculadora es sacar esta constante y luego sacar aquí poner K1 donde es F1, K1 donde es F2 y los valores de K donde es F3 y ya lo saca. Pero si no tenemos ese programa, pues es bueno sacar esto. Claro que aquí así, estos de aquí, si yo ya descubrí F1 y F2,
pues a lo mejor nada más sustituyo en esta ecuación y encuentro la F3. No hay necesidad de hacer los tres que están aquí. O a lo mejor ya encontré la F1 y la F2 y la F3 salen muy fácil por sustitución. El problema es cuando está todo muy complejo. Bueno, saco F1, saco F2 y luego sustituyo F1 y F2 y saco la F3 de cualquier otra ecuación. ¿Ok? Pero así se resuelven las ecuaciones que tienen tres ecuaciones con tres incógnitas y que ninguna de ellas es cero. En la mayor parte de los problemas va a haber un cable que no tenga componentes en X o en Y o en Z, o un cable que vaya nada más en una sola dirección, en X, y que no tenga lo demás. Entonces muchos de estos valores van a ser cero, y como muchos valores van a ser cero, pues podemos sustituir o podemos hacer simultáneas o lo que sea. ¿Okay? Pero si se les atora la carreta con un problema muy complicado, con tres ecuaciones, con tres incógnitas, las tres que existan, pues lo hacemos bien fácil. Primeramente con esto sacamos una constante, un determinante que le llamamos K, y luego para encontrar cada una de las fuerzas sustituimos un determinante arriba en el cual ponemos los resultados en la fuerza que sustituimos los resultados estos en cualquiera de que queramos aquí así, ¿verdad? F1, F2 o F3, y ya lo resolvemos. ¿Okay? Entonces esto ya se supone que lo deben de saber, por eso es un repaso. ¿Okay? Pues vamos a continuar.